Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, bienvenidos al especial del mes de Halloween. Como podrán ver, al menos por este mes, es seguro que nos veamos así, y depende si les gusta, la dejaremos de planta y por supuesto irlo mejorando para ustedes. Les adelanto que todo este mes tendremos historias y temas muy interesantes en el canal. Se vienen más historias de brujas, brujería y por supuesto, las sectas que son las que más les gustan. Antes de empezar, como siempre y ahora más importante que nunca, hermanos, por favor les pido que dejen un like y un comentario en cada video que estemos subiendo en este especial, pues será fundamental para el apoyo del canal y que el algoritmo lo recomiende más en la plataforma. Ya saben que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están aquí abajo y en la caja de información. Y bueno, dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y demos inicio al mes especial de Halloween. El niño enterrado. Historia enviada por Socorro Valadez, desde Durango. No sé cuántos días escribí, borré y volví a escribir esto. No es algo que me guste compartir, pero siento que llevo cargando mucho tiempo con esto y necesito al menos sentir que aligero esta carga que se me dijo que no hablara solamente por guardar la integridad de una familia. Los secretos familiares, ya saben. No éramos personas ricas ni mucho menos. No me da vergüenza decir que nací y crecí en la colonia Ampliación PRI en Durango. Siempre fue una de las colonias de pobreza extrema. Cuando eras niño, claro que todo parece normal. Es el mundo que conoces, pero cuando vas creciendo y te vas dando cuenta de las necesidades y carencias que tienes, simplemente porque empiezas a conocer otras personas o las redes sociales, inevitablemente te das cuenta de que otros tienen algo que tú nunca vas a tener. Y claro, cuando tienes 17 años, empiezas a trabajar para ayudar a tu familia. Ahí puede llegar cualquier tipo que a lo mejor está en las mismas condiciones que tú, pero te pinta un mundo tan bonito que te deslumbras. Ese fue el inicio de mi historia. No sé hasta ahora si realmente amé a Julián o simplemente me acostumbré a él. Después de llevarme a vivir a su casa con sus papás y 2 hermanas, su trato romántico y atento cambió drásticamente. Tampoco voy a mentir, nunca hubo golpes ni ningún maltrato físico, pero era como si simplemente hubiera querido llevar a una criada que le hiciera todo. Él se iba y a veces no llegaba en días. A veces yo necesitaba cosas para mi cuidado personal y no se preocupaba por comprármelas. No me había dejado volver a trabajar y claro, para su familia o más bien para una de sus hermanas, eso estaba bien. Todos eran indiferentes, pero sí tenían su postura muy clara. Pero Ana, esa mujer, la voy a odiar hasta el último día de mi vida. Ana era la hermana mayor de Julián. ¿Cómo decirlo? A ella le gustaban las mujeres. Era de esas que se vestían de hombre y por alguna razón siempre estaban a la defensiva. Ella parecía que odiaba a todos los hombres, pero había uno en especial al que no, Julián. Parecía como si Julián fuera su hijo o algo así. Ella le decía que todo lo que hacía estaba bien y hasta le metía ideas de cosas que claramente no estaban bien y ella sabía que me lastimaban. Una vez llegué a escucharla que le decía que si la mujer que tenía en su casa no lo hacía feliz, que podía conseguirse otra y hasta llevarla a la casa y que yo misma les atendiera. Estoy segura que a esas alturas Julián lo habría hecho, pero quizás no encontró alguna loca que lo apoyara en su estúpida idea. Yo no entendía el coraje que esa mujer me tenía. Sinceramente, yo nunca le había hecho nada. Siempre traté de ser amable. Alguna vez llegué a pensar que eran celos, pero yo misma me decía que estaba loca. ¿Cómo podía celar a su propio hermano como hombre si a ella le gustaban las mujeres? Pues digamos que esta era la parte mala que sucedía por el día. Pero por las noches todo esto cambiaba. Ana tenía prohibido que entraran a su cuarto. Todos los cuartos estaban por fuera. Solo la cocina, la sala digamos y el cuarto de sus papás estaban pegados. Todos los demás por fuera, cada uno separados. Al principio yo le preguntaba a Julián por qué ella decía que nadie entrara a su cuarto. Él solo me dijo una vez en tono de broma que Ana hacía cosas como brujería y que no me metiera con ella porque me iba a convertir en sapo. Yo no me lo tomé a broma. Sabía de sobra que aquí en Durango hay muchas mujeres que hacen esas cosas. Por lo mismo traté de nunca tener problemas con ella. Pero ella me odiaba sin motivo desde el primer momento que me vio. Una vez me levanté de noche. Tenía muchos cólicos y, como de costumbre, Julián no había llegado y al parecer no llegaría esa noche. Iría a la cocina de la casa a hacerme un té de manzanilla al menos para bajar los dolores. Abrí la puerta y estaba todo a oscuras como siempre, pero había algo extraño en el ambiente, como algo pesado. Nuestro cuarto estaba al lado de la casa. Al lado el de la otra hermana, que en esos tiempos ya se había casado y se había ido, y al final el cuarto de Ana. Había luz saliendo de su cuarto. No sabía ni quería saber qué estaba haciendo si ya iban a dar las 4 de la mañana. No le di importancia, pero por alguna razón me dieron escalofríos. Entré a la cocina y traté de no hacer ruido para no despertar a mis suegros.
Me preparé el té y cuando ya me iba a salir, salió mi suegra de la sala. Ella estaba durmiendo en el sillón porque su esposo había llegado tomado y a ella no le gustaba dormir con él así. La verdad es que ella nunca había sido mala conmigo, solo me molestaba el hecho de que nunca dijera nada. Para mí era como si estuviera del lado de todos ellos. Solo me preguntó si me pasaba algo y le dije de los cólicos que Julián no me tenía ni unas pastillas ni nada. Ella se metió al cuarto y me dio unas pastillas para que me las tomara con el té, pero me pidió que no dijera nada. Para mí esa primera interacción era muy rara, así que no dije nada. Solo le di las gracias y me di la vuelta para salir. Ella me volvió a hablar antes de salir y me dijo que escuchara lo que escuchara, no saliera yo de mi cuarto y me persinara apenas entrara. Se acercó a mí y me dio la bendición. Había sido muy raro. No supe qué hacer, solo asentí con la cabeza y me fui. Ella se quedó ahí viendo en la puerta hasta que entré al cuarto. Si su objetivo había sido meterme miedo, lo había conseguido. Llegué al cuarto y me encerré hasta tapé las ventanas y las puertas por abajo donde podría salir luz, como si no quisiera que nada entrara ni saliera. Me persiné y me fui a acostar. Esa noche tuve un sueño horrible. Despertaba porque oía llantos de bebé. Abría la puerta y se seguían escuchando. Los llantos venían del cuarto de Ana. Yo me asomaba por la parte de abajo donde salía la luz y ahí veía los pies descalzos de Ana. Quizás estaba desnuda. Seguía escuchando los llantos del bebé ahí adentro. Y de repente escuchaba un crujido y chirrido y los llantos cesaban. Luego escuchaba algo pegajoso, como si estuviera embarrando algo en su cuerpo. Seguía escuchando eso hasta que veía cómo caían unos pedazos de algo y algo que parecía ser sangre. Salí corriendo a mi cuarto, pero por más que corría no podía avanzar. De repente volteaba hacia atrás y salía Ana de su cuarto, desnuda, bañada en sangre, y atrás de ella en una mesa, un pequeño prácticamente molido. Yo gritaba hasta quedarme sin voz, y de repente desperté bañada en sudor. Pero lo que más me sorprendía es que apenas había pasado una hora. Me levanté y abrí la puerta del cuarto. Me asomé un poco y aún había luz saliendo debajo del cuarto de Ana. Pensé que ya estaba quedando loca. Lo que había soñado ni de lejos podía ser real. Pasaron varios días y después las cosas seguían igual. Me daba cuenta que mi suegra cuando estaban ellos no decía ni una sola palabra. Creo que estaba como yo. Le daba miedo opinar o decir cualquier cosa. Empezaba a entenderla un poco. También me había dado cuenta que Laura, la otra hermana, desde que se fue, no había ido a visitarlos ni un solo día. Y como fueron pasando los días, llegó el peor de todos. Ya estaba dormida, y como siempre, Julián no había llegado. Serían como las 2 de la mañana. Después, los ruidos abriendo la reja me despertaron. Era Julián llegando apenas. Me di la vuelta a la pared y me volví a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero volví a despertar. Estaba segura que no lo había soñado. Había sido él, y nunca llegaba a la casa con sus papás. Siempre iba directo al cuarto. Pensé que su borrachera se había quedado dormido en el piso y me cambié para salir a meterlo. Pero no estaba afuera tampoco. Otra vez del cuarto de Ana salía luz por abajo de su puerta. Algo me decía que me acercara, pero yo seguía teniendo miedo. Al final empecé a acercarme. Había ruidos adentro. La puerta estaba entreabierta. Ni siquiera fue necesario tocarla y abrirla más. Me invadió el horror y el asco. Ahí estaba Ana en su cama y Julián con ella. Me tapé la boca para ahogar mi grito y me fui al cuarto. Lloré como no tienen idea esa noche. Lloraba por mí y a la vez tantas otras sensaciones. Era algo asqueroso y aberrante lo que ellos hacían. Y quién sabe desde cuándo. Ese día ni siquiera creo que haya entrado al cuarto. A lo mejor entró sin que me diera cuenta y se fue otra vez a trabajar. Ese día tomé mis pocas cosas y me salí. Estaba Ana dentro de la casa y solo me miraba con una sonrisa. Yo no tenía ni un peso. Nada, se los juro. Tuve que irme caminando desde ahí hasta mi casa. Casi 2 horas porque me daba tanta vergüenza pedir dinero, al menos para el camión. Había empezado a caminar sin darme cuenta que iba llorando. Iba caminando y llorando como loca por la calle. Cuando me di cuenta de eso, me senté en un parque para calmarme y limpiarme la cara. De repente, sentí una mano sobre mi hombro. Era Laura, la otra hermana de Julián. Me preguntó si me pasaba algo, y yo solo me derrumbé y empecé a llorar abrazándola, como una niña. Ella me abrazó y así estuvo un rato hasta que me tranquilicé. Le empecé a contar todo lo que me había pasado. Cuando llegué a la parte de lo que había visto me detuve. No sé cómo lo iba a tomar ella. A lo mejor iba a decir que eran mentiras mías. Y de repente ella empezó a hablar. Eso pasa desde que Julián era niño. No sé por qué mis papás lo permitieron. No sé cómo les lavó la cabeza a Ana, pero eso estaba mal.
Yo quise hacer algo, pero Ana siempre me amenazaba con hacer alguna de sus brujerías. Yo he sido testigo de las cosas que hace, y por eso me dio mucho miedo y no dije nada. Sé lo horrible que debes de haber pasado ahí. Por eso mismo yo me fui. Ya no aguantaba. A veces pienso que Ana les dio algo a todos, pero no sé. Solo te puedo decir que si no quieres regresar ahí es lo mejor. Si quieres yo te llevo a tu casa. Ella me acompañó en un taxi hasta mi casa y me dejó con mis papás. Me dijo que pasara lo que pasara, que no se me ocurriera regresar a esa casa. Le di las gracias y ya no volví a verla ni saber nada de ella. Creo que se fue del estado. Le conté solo a mi mamá y a mis hermanas lo que había pasado. No sé quién de ellas lo habrá platicado, pero el rumor se regó por todo el pueblo. Me llegaron chismes de que esa mujer me odiaba como no tienen idea, y de Julián no volví a escuchar nada. Sabía que seguía por ahí, pero no lo volví a ver, por suerte. Pasó el tiempo y yo conocí a un buen hombre que me enseñó que lo que yo había pensado que era amor solo fue una mentira. Él me enseñó lo que fue ser querida y respetada, pero por desgracia, lo que había visto no me dejaría ser feliz todavía. Ya habían pasado años, y un día de la nada empecé a enfermar. Se me inflamó el vientre horrible, como si estuviera embarazada. Bajé de peso, estaba pálida y me la pasaba vomitando. Todos me decían, pero yo no quería aceptarlo. No quería que fuera real porque si empezaba a creerlo iba a ser peor. Incluso mi esposo me decía que ya dejara de ir a doctores. Ninguno sabía decirnos a ciencia cierta qué era lo que tenía, y otros solo nos decían cualquier cosa para cobrarnos más, pero nunca mejoraba. Me decía que nuestra última opción era ir con una bruja que nos dijera si tenía algún mal. Hubo un día que fue decisivo para que yo cambiara de opinión. Entre mi debilidad y todo, yo trataba de limpiar para que no estuviera sucio. Ese día estaba lavando los trastes con mucha calma, y de repente empecé a escuchar llantos de niño, los mismos llantos que escuché en aquel sueño. Empecé a buscar en toda la casa, pero no había nada. Cuando llegué a nuestro cuarto, por debajo de nuestra cama, vi los pies de un niño arrastrándose hacia adentro. El terror se apoderó de mí, y solo cerré la puerta y regresé a lavar los trastes. Estaba tan asustada que no sabía qué hacer, solo seguía lavando. De repente, de reojo, vi algo en el suelo. Me obligué a nunca voltear hacia abajo, pero esa cosa se empezó a levantar y a abrazarme la pierna y empezó a llorar. Era horrible. Sabía que era un niño, pero de alguna forma era horrible. En ningún momento volteé a verlo. Empecé a rezar con todas mis fuerzas hasta que se fue y me salí de mi casa. Le llamé a mi esposo y le dije que sí, que fuéramos a donde fuera, pero que ya no quería estar así. Al final fuimos con una señora que le decían Doña Juana ahí en Durango. Para no hacerles esto más largo, me dijo que esa mujer me odiaba porque había contado lo que hacía, que no era suficiente con que me fuera de la casa. Ella quería acabar conmigo. Me dijo algo horrible. Ella se había embarazado de su propio hermano, pero ese niño nunca nació. Dice que ella se lo sacó y lo ofreció, y lo peor de todo es que de alguna manera lo enterró en el patio de mi casa, de mi propia casa. Dijo que teníamos que buscarlo, desenterrarlo y llevárselo, que esa cosa se estaba alimentando de mí y si no lo paraban iba a acabar conmigo. Nos regresamos a la casa. Mi esposo empezó a escarbar por todos lados, hasta que en una esquina, allí encontró la bolsa negra. Olía horrible. Se puso guantes, tomó muchas bolsas y lo metió ahí. Cuando se lo llevamos, no sé qué habrá hecho Doña Juana. Me dio muchos remedios y no sé cómo, pero a los 3 días yo ya estaba mejor. Mi panza ya no estaba inflamada y volvía a tener color en la piel. Sí tardé en recuperar mi peso, pero me sentía muchísimo mejor. Yo no sé si sea cierto porque nosotros nos fuimos de Durango, pero dicen que esa mujer, Ana, se volvió loca, que empezaba a vagar por las calles en las noches, que un día llegó a unas marraneras y supuestamente buscaba a un bebé, que se metió a esas marraneras y, no sé si por instinto o algo, los puercos la atacaron y se la comieron viva. Para los que no sepan, cuando los delincuentes querían desaparecer a alguien, lo aventaban a los puercos. Ellos pueden comer hasta huesos. No sé si esa historia sea cierta, pero si lo es, solo puedo pensar que fue un castigo por todas las cosas que hizo. Ahora ya perdoné. Perdoné a Julián porque quizás él era una víctima más de esa mujer. Perdoné a toda esa familia y me perdoné a mí por permitir tanto daño que me hicieron. Ahora vivo tranquila y feliz, pero no les puedo mentir. A veces, cuando estoy sola, aún me ataca ese recuerdo de esa cosa levantándose en mis pies, abrazando mi pierna y llorando. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí.
Déjenme saber en los comentarios qué piensan de esta historia y si quieren compartir la suya para que esté en este especial de Halloween, no duden en hacerlo. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.